Venezuela vista desde Ecuador. Quisiera contar que en el año 2004 Chávez visitó Ecuador y habló en la Casa de la Cultura. Yo fui a escucharlo y al final de su intervención me acerqué a darle la mano. Yo tenía entonces 24 años. Durante los últimos 11 años he dado clase en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tras hostigarme brutalmente, pincharon las llantas de mi bicicleta y mi auto y creo que quisieron provocarme un accidente dañando la dirección de mi vehículo. Finalmente me despidieron. Estoy seguro que estos ataques, además de los que provinieron por parte de estudiantes, responden a motivaciones políticas. Yo escribí en mi blog que la universidad estaba siendo tomada por el correísmo, lo cual es evidente si uno se dedica a ver de dónde han salido las personas que ocupan hoy cargos de dirección. Pese al golpe que significó salir de la universidad en la que trabajaba y en la que estudié, en parte me alegro porque sentía que la Cato se había convertido en una pequeña Venezuela. ¿Por qué puedo decir que me sentía atrapado en una pequeña Venezuela? Durante años me he dedicado al estudio de la globalización. La misma universidad, antes de echarme, publicó un libro mío sobre el tema. El libro discute el problema de la globalización en sus aspectos teóricos e históricos y reflexiona luego sobre el lugar de América Latina en este proceso complejo, ambivalente, y cuyo resultado evidente es la emergencia económica de China y la decadencia de Estados Unidos. En un reciente artículo publicado en la revista Contexto de España, Rafael Poch compara la decadencia de Estados Unidos con la de Rusia. Me pareció notable advertir que las guerras de Estados Unidos y las de Rusia reflejan el desgaste político y económico de estas naciones en el marco de la globalización. Por otro lado, en un documental reportaje recién publicado por la Deutsche Welle, se traza un perfil de Japón y se analiza su proyección militar. Allí se dice, de pasada, que las tensiones de Japón con China son complejas, pues muchos capitales de origen japonés se encuentran en China. Una forma de entender la globalización era la de advertir que es un proceso irreversible, en el que el mundo se convertía en un solo país, como decía en uno de sus libros Alessandro Barico. La decadencia de Rusia y Estados Unidos, así como la trágica realidad de Venezuela y el hundimiento de la universidad en la que trabajaba, creo yo que tienen que ver con la incapacidad de advertir los problemas más allá de sus credos y sus intereses. Estaba revisando un texto publicado en 2016, ¿Por qué retrocede la izquierda?, editado por Le Monde Diplomatique. Entre otros, escribe allí Pablo Stefanoni, quien se dedica a reflexionar sobre lo que han significado hasta ese momento los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que entonces eran vistos todavía como el ala dura del socialismo del siglo XXI. Han pasado casi 10 años de ese momento, pero Stefanoni apunta a una serie de cuestiones que siguen vigentes en esta izquierda dura. Una inclinación a concentrar el poder, como sucedía en la Rusia de Stalin, una incapacidad intelectual para pensar los problemas por fuera de las fórmulas dogmáticas, una exageración de la propaganda y una ingenuidad refundacional que se desdobla a veces en cinismo. Esta izquierda quería, en apariencia, cambiarlo todo, aunque para hacerlo tuviera que destruirlo todo, sin la capacidad de reconstruirlo después. El caso de Venezuela era desde hace 20 años el más difícil. Chávez era una especie de mago y demagogo que pretendía crear el socialismo con el petróleo. 20 años después, sin Chávez, sin socialismo, sin petróleo, Venezuela es un país gobernado de manera despótica, en el que se cometen fraudes descarados y en el que ya no cuenta el desprecio internacional. El túnel en el que estaba y del cual debería salir dando una prudente marcha atrás, se va metiendo hacia las entrañas de la brutalidad. Uno de los problemas del temprano chavismo era el de correr por fuera de los tiempos del mundo. Lo que resultaba evidente hace 20 años era que pasaba algo muy importante en China. En lugar de aprender de China, Venezuela quiso inventarse el socialismo bolivariano, inspirándose en Cuba, en Rusia, en Nicaragua. Los chinos dicen, hace rato ya,
No importa si el gato es blanco o negro, con tal que case ratones. Venezuela, en cambio, se empeñó en pintar o hacer gatos negros, que no le han servido de nada. ¿Será que China comete el error que seguramente esperan Europa y Estados Unidos de invadir Taiwán? ¿Cuál es el Taiwán de Venezuela? Pues el Taiwán de Venezuela es su partido de oposición, vale decir, una oposición no siempre lúcida, pero que no debía ser aplastada. La experiencia democrática es inherente a las sociedades occidentales, incluidas las latinoamericanas. Desconocerla, como se ha hecho en Venezuela, significa pasar por encima de los opositores y los neutrales. Es como si China, incapaz de contenerse, pasara por encima de Hong Kong y Taiwán. ¿Qué puede hacer hoy Venezuela? ¿Qué puede hacer hoy la CATO? Han abolido la experiencia democrática fundada en el voto, pero también en la libertad de expresión. Su tortuosa utopía se funda sencillamente en el miedo. ¿Cómo pueden dar marcha atrás? Pueden dar marcha atrás. Obviamente, como a muchos otros, estas experiencias nos hacen pensar en George Orwell. Un ejemplo de lo contrario representa sin duda Argentina, donde el sistema democrático sobrevivió al kirchnerismo y veremos, claro, si sobrevive a la revolución de Milei. Los argentinos y los chilenos tienen algo que enseñarnos en ese sentido. Ojalá que no hubieran tenido que sufrir tanto para aprenderlo.